Muy buenos días en Madrid, buenas noches desde México. Mi nombre es Bruno Bellota Noguera, soy docente e investigador por parte de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy cursando mi doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo y parte de lo que les voy a presentar hoy es una asignatura que llevo prácticamente 10 años impartiendo, donde la investigación se convierte en una lógica discursiva del quehacer proyectual. La presentación se denomina el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la investigación proyectual como base de la lógica discursiva del quehacer arquitectónico. Agradezco nuevamente a las y los organizadores de este evento por participar nuevamente este año. Esperemos que el próximo pueda estar de manera presencial con ustedes. Antes de empezar, tendría que contar un poco del contexto académico del componente de investigación. En la Facultad de Arquitectura, en el Plan de Estudios 2017 y en el anterior también, la materia como tal se llama Taller Integral de Arquitectura o los talleres de arquitectura. Estos talleres se comprenden por diferentes asignaturas. Estas asignaturas dentro de esta gran materia, si se le podría llamar así, comprende investigación, construcción y proyectos. En, en ese sentido, la investigación tiene que ser el rector de la enseñanza del mismo taller integral de arquitectura. En lo que yo les voy a contar del segundo año en el taller Jorge González Reina. Ya que la investigación, sienta las bases de la práctica proyectual, generando un pensamiento crítico, integrador, multiscalar y sobre todo analítico del quehacer arquitectónico. Como pueden ver de su lado derecho, parte de las imágenes es una síntesis de una bitácora. Esta bitácora es una herramienta de trabajo permanente a lo largo del primer y segundo semestre, donde el estudiante va a investigar, va a analizar y va a aplicar. La investigación es un componente integrador, ya que es la guía y la base del proyecto y sus criterios constructivos. Sin esta no se podría ni diseñar ni plantear algún sistema constructivo, donde el proceso proyectual surge a partir de la lógica discursiva, la cual se construye con una serie de operaciones y fases que va desde entender el sitio, su caracterización, sus variables, las necesidades programáticas, los usuarios, todo lo que rodea un proyecto arquitectónico y que van de la mano con los diferentes factores que intervienen en él, factores sociales, factores culturales, factores normativos. En ese sentido, estos requerimientos técnicos también tienen que ser investigados por ejemplo, cómo es el sitio, qué características tiene el terreno y qué sistema constructivo podría aplicar. O bien, cómo la normativa me puede limitar ese carácter proyectual. En el ámbito del taller, es la base de la enseñanza del proyecto, donde el diseño debe estar respaldado por el conocimiento sobre la arquitectura y el proceso analítico que esto conlleva. Asimismo, sienta las bases de lo que se quiere diseñar y el cómo se va a construir. Retomo una frase de la arquitecta Susana Jiménez, docente de la Universidad de San Buenaventura en Cali, de su texto El proyecto arquitectónico y aprender investigando. Ella nos menciona que el proceso de proyectar o el proceso del diseño es una estrategia que se gesta ante un problema a resolver, propósito que lo moviliza desde su planteamiento hasta su concreción final. Este proceso lleva consigo una serie de pasos y de fases por medio de las cuales es posible llegar a construir el objeto.
donde se inicia con este reconocimiento del universo que abarca a través de la selección del tema, pasando por una etapa investigativa de la situación problemática, de su análisis, de su planteamiento y de la formulación del problema, para llegar a la síntesis en la fase del diseño arquitectónico y sus diferentes fases del desarrollo. Como pueden ver en la imagen, es cómo la investigación se convierte en un complemento del quehacer proyectual, donde se investiga, se analiza y se aplica. En el sentido de lo anterior y lo que estaba formulando para esta presentación y también para parte de mi práctica docente de esta materia, menciono que el investigar en arquitectura, en el ámbito del diseño, permite al estudiantado reconocer el proceso proyectual, la caracterización de la problemática y los requerimientos técnicos que comprenden un programa arquitectónico. Por otro lado, les deja comprender las condicionantes del entorno donde se va a intervenir para poder diseñar un proyecto integral con una visión crítica del hacer ciudad. Estos tres momentos de los cuales les mencionaba, ¿no? Se los ejemplifico con esta lámina. Por un lado, ellos investigan los factores del sitio, sus componentes, sus variables, sus relaciones, el cómo y el qué tienen que hacer y cómo podría ser en ese supuesto y en esa parte prospectiva del hacer arquitectura, que es hacer utopías. Para pasar a una fase investigativa. En esta fase investigativa ellos trabajan con una revista, ¿no? Como herramienta como de aplicación, donde ellos analizan justamente la información previamente investigada y la empiezan a procesar justamente en esta fase de la bitácora, para llegar a la última etapa y poder proyectarla, poder diseñarla, poder hacer una serie de láminas o de todos los entregables que podría haber en este gran mundo de la arquitectura. En ese sentido, les enseño una secuencia metodológica continua e integral de las etapas del proyecto urbano arquitectónico. Primero, analizan, ¿no? Llegan todos estos insumos documentales, libros, revistas, artículos, notas de periódico, redes sociales, videos, etcétera, donde en este análisis ellos van a entender la escala, sus diferentes factores, la factibilidad proyectual y operativa, el contexto con este análisis del sitio, las demandas, etcétera, y evidentemente la teorización del problema al cual ellos tienen que responder. Para pasar a la parte síntesis, donde está la parte del arte de la arquitectura, ¿no? Donde todos estos insumos, ¿no? Se ven concluidos y proyectados en esta fase de la conceptualización, en esta parte del concepto, las ideas generadoras, las premisas y este proceso proyectual. Y por último, para desarrollarlo en esta técnica, en esta factibilidad constructiva y técnica, la composición del proyecto y la materialización, para dar cabida y vida al proyecto urbano arquitectónico. La investigación como componente de la materia de taller. Ya hablábamos de estas tres fases. En esta primera fase, ¿no? La fase del análisis, los estudiantes se preguntan sobre el problema arquitectónico, sobre el sitio y sus diferentes factores. Y que también los impulsa a ver, analizar, indagar y ver arquitectura para saber proyectar y saber diseñar en arquitectura. La segunda etapa consiste en esta parte de sintetizar la información recabada, donde se van a construir estas premisas de diseño. Y por último, para generar este pensamiento proyectual que comprenderá la aplicación de la investigación en el objeto arquitectónico que se va a diseñar, donde se va a dar la pauta de los criterios, requerimientos y estrategias que va a conllevar el diseño. Parte de estos resultados en estas tres etapas. En la primera etapa van a hablar de la caracterización del problema arquitectónico.
en su entorno y su vinculación con el programa. Como segundo tema, el programa arquitectónico. Como tercero y parte de la etapa síntesis, el concepto en la arquitectura. Y el cuarto, la prefiguración de la propuesta. La investigación tiene que tener mucho tiempo, ¿no? Y es por eso que nos sirve como docentes el tener una muy buena planificación, más allá si es un componente, una materia o un momento del proyecto. ¿Por qué? Porque es donde está toda esa parte de la teorización, donde está realmente este proceso de enseñanza, aprendizaje en este rol del docente y el alumno, ¿no? En esta comunidad de indagación, ¿no? Eh, por otro lado, eh, parte de los resultados que hemos encontrado en la etapa de desarrollo son muy buenos, porque los alumnos van encontrando las maneras del cómo desarrollar y vender sus proyectos, ya sea a mano, ya sean con herramientas digitales. Y la pregunta será, ¿qué pasará cuando tengan ese pensamiento crítico al final de la carrera y el nuevo mundo, ¿no? De la arquitectura que seguramente va a estar en los sistemas de inteligencia artificial? Pero ese es otro punto que en algún momento abordaremos en otra investigación. Parte de estas conclusiones, ¿no? El investigar como territorio de aprendizaje, ¿no? Aquí pueden ver a un costado dos entregas completamente distintas. Una que fue hecha completamente a mano, pre-pandemia, y la segunda, la de abajo, fue en época de pandemia por el COVID-19, donde justamente en la primera, ¿no? Ven cómo el estudiante humanizó ese proceso de enseñanza con el aprender haciendo, el aprender a mano como tal. Y en el segundo, el estudiante encontró o desarrolló estas habilidades tecnológicas que seguramente le dan una herramienta como de vida. La parte que debemos considerar y que tendrá que reaprender es humanizar el proceso, sobre todo aprender con la mano, como diría Juhani Palasma. El docente debe estar atento a la aplicación de conceptos y procedimientos, así como dar un seguimiento a través de una evaluación constante durante los progresos del alumno, promoviendo su participación a través de la reflexión y cuestionamientos. Hacer énfasis nuevamente que la investigación es de índole y carácter proyectual. Debemos generar arquitectas y arquitectos críticos que puedan desarrollar una lógica discursiva, proyectual y técnica a través de la investigación. El objetivo del taller en arquitectura en sí es generar una visión integral, una visión crítica sobre lo que se necesita en nuestras ciudades. El tener una integración muy clara en los diferentes procesos que un proyecto conlleva, en su etapa de investigación, en su etapa de diseño y en su etapa de materialización. Buscar temas, ejercicios y tiempos en común con la finalidad de generar un mismo fin. Y por último, darles y dotarlos a nuestros jóvenes de herramientas con el fin de generar profesionistas con una capacidad profunda de reflexión, de síntesis, que puedan ellos conceptualizar, producir, vender sus ideas, orientadas a convertirse en una intención proyectual con una discusión filosófica. A continuación, les dejo mis datos si es de su interés. Muchísimas gracias y esperemos vernos pronto. Hasta luego.